Hola Águilas, estamos en nuestra semana número 1 del día jueves de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nuestra lectura estará en el libro de Marcos capítulo 2, los versos del 18 hasta el 28. Nuestro devocional estará en el libro de Marcos capítulo 2, los versos 27 y 28. Y si tú ya tienes lista tus citas, comencemos. Y dice: los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y le dijeron: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el novio les será quitado. Entonces ayunarán en aquel día. Nadie puede poner un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al encogerse, tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados, y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Y él les dijo: ¿nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él? Y él les decía: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Bueno, Águilas, el estudio el día de hoy nos menciona sobre las siguientes palabras claves. Y una de ellas es, el día de reposo, como ya lo sabemos. La otra es causa. Otras palabras claves es Señor aún del día de reposo, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Gratitud, oportunidad para crecer en el espíritu. También veremos la palabra lícito, que significa que está permitido por la ley o por la moral. Y la palabra no lícito significa que no está permitido. Y bueno, ahora vamos a nuestros versos. En el verso del número 18 hasta el 20 podemos ver nosotros aquí cómo le dicen a Jesús que los discípulos de Juan y de los fariseos estaban en ayuno, pero que ellos no veían que los discípulos de él, estuvieran en ayuno. Y Jesús les dice el caso por el cual ellos no estaban en ayuno, y les hace mención acerca de que el novio, mientras está la novia con el novio, está con ellos, no había necesidad de que ellos estuvieran en ayuno, no podían estar en ayuno. Y entonces nosotros podemos ver en la ley, en la ley estaba permitido que cuando el novio estuviera en esos casos, estaba permitido que pudiera estar, que no hiciera ayuno. Dice,
¿cómo les explico? Era un caso especial, entonces lo permitía la ley, que no hiciera el ayuno. Una cosa que también es importante es que los fariseos, ellos por lo general 2 veces a la semana hacían ayuno, porque era algo que tenían que hacer, no era algo que les naciera. Entonces ellos trataban de cumplir con este requisito, no porque les viniera de corazón, sino porque era un requisito y simplemente cumplían con él. Y lo que estamos viendo en Jesús es que nos está mostrando a ser misericordiosos, a ser piadosos y a mostrar esta misericordia y esta piedad a otras personas. Que si esas personas estaban necesitaban recibir esa palabra, ese alimento, y no era necesario estar en ayuno. También hace mención de que a veces el Espíritu Santo nos hace hacer cosas y Él está trabajando en nosotros, Él está a través de nosotros trabajando en otra persona, y el no tener esa sensibilidad a veces no era bueno, porque ellos eran muy rígidos y no permitían que las cosas como Dios quería que funcionaran, no permitían que funcionaran por su rigidez en la ley que ellos habían escrito, porque eso también le hace mención Jesús. Ellos fueron agregando cosas a la ley, cosas que dejaban a muchos a no sentir esto que necesitaba sentir la otra persona, y es sentir que alguien está sintiendo lo mismo que tú y que es movido a ayudarte. Es como aquel ejemplo de que había una persona que se había caído en un pozo muy profundo y era día de reposo, y entonces ellos no eran movidos para sacarlo de ahí porque era día de reposo, pero esta persona y la vida de esta persona estaba en riesgo, y eres movido por el Espíritu para que lo vayas y lo ayudes a salir de ahí. Y este es un ejemplo, no porque venga ahí, sino que es solo un ejemplo para que nosotros logremos entender eso que trataba de enseñarles Jesús, que ellos debían de ser movidos a la misericordia, movidos a la piedad hacia otra persona. También nosotros vemos aquí que habla pone el ejemplo de David cuando se comió los panes del altar, y él les dice, bueno, ustedes hablan de la ley, pero está permitido, y en aquel tiempo, cuando las cosas no estaban permitidas, como el comer los panes del sacerdote, lo hizo David porque era una necesidad, y lo hizo como por ejemplo el ejemplo que estábamos poniendo del que eres movido a ayudar a una persona porque es una necesidad, y era lo que Jesús estaba mostrándoles, que uno tiene que tener este corazón, esta disposición. En los versos 27 y 28 nosotros podemos ver que Él les estaba diciendo que el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que si este es día de reposo y no estás permitido hacer muchas cosas, Dios no hizo el día de reposo para que tú tengas que someterte a todo eso que no te permite. Dios hizo el día de reposo
para que tú puedas disfrutar, para que tú puedas alabarlo, para que tú puedas compartir con otra persona lo que Dios ha hecho en ti y en tu vida, porque quizás el ayuno que está haciendo esa otra persona necesita recibir ese alimento espiritual que tú vas a dar, a llevarle al compartir tu testimonio, y va a hacer que la otra persona pueda entender cómo Dios está trabajando y puede entender su situación. Y eso era lo que Jesús les estaba tratando de mostrar, que a veces tiene uno que tener ese sentir que tiene Jesús. Y nosotros tenemos que tener exactamente ese sentir. A ese sentir somos llamados. Y el día de hoy es una gran reflexión, a que debemos sentirnos con este corazón lleno de gratitud a Dios, porque nos da esta oportunidad de poder servirle, nos da esta oportunidad de disfrutar en el día de reposo, de alabarlo, de adorarlo, de compartir con otros todas las cosas que conocemos y todo lo que el simple hecho de poder despertar y abrir los ojos, de poder caminar, de poder hablar, de poder estudiar, eso es más que un motivo para sentirnos agradecidos con Dios. Y también para sentirnos agradecidos en tener un día de reposo. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Bueno, águilas, Dios es el creador de todo. Él hizo la tierra, al ser humano, el universo, las estaciones y aún aquellas cosas que no podemos ver. La Biblia nos habla de que Dios creó el tiempo y cada día de la semana. La semana tiene 7 días y Dios utilizó cada día para hacer algo especial. En el último día de la semana, Dios lo dedicó para descansar. Así que dio mandamiento a su pueblo Israel para que guardaran ese día, para que no trabajaran y que lo pudieran dedicar para alabar y adorar a Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, muchos judíos habían impuesto sus propias leyes en ese día, y en lugar de ser un día para alegrarse y adorar a Dios, las personas se sentían obligadas a cumplir muchas reglas difíciles que Dios no había mandado. Así que Jesús les dijo que esas reglas puestas por los hombres no eran lo importante era adorar a Dios. Después que Jesús murió y resucitó, los cristianos celebramos el día en el que Él resucitó para recordar su gloriosa victoria, y es un día para adorarle. Vamos juntos a la iglesia y compartimos con otros hermanos de la fe, leemos la palabra, alabamos y descansamos, porque Dios nos dio ese día para adorarle en comunidad. Agradezcamos a Dios que nos da cada día tiempo para hacer algo especial, para ir a clases de escuela, para ayudar en casa a nuestros padres y para tomar un día para adorarle y alabarle. Bueno, águilas, es tiempo de orar. Amado Padre eterno, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias porque nos enseñas qué importante es tener este día de reposo, donde nosotros podemos separarlo para ti, donde nosotros podemos venir a adorarte, venir a alabarte, venir a adorarte en comunidad. Gracias, Padre, porque nos enseñas qué importante es tener esta comunión contigo. Nos enseñas a mostrarte a los demás todo lo que has hecho por nosotros, no solo por nosotros, sino por toda la humanidad. Ayúdanos, Padre, a que nosotros podamos tener esta comunión continua contigo, no solo el día de reposo, sino todos los días, y que podamos mostrarlo a los demás, podamos ser esa luz para otros. Ayúdanos para que nosotros tengamos este sentimiento de gratitud hacia ti
por todas las bondades que has tenido para nosotros. Te lo pedimos en el nombre sea de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, águilas. Dios los bendiga. Se portan bien. Nos vemos mañana. Abajo de este video dejan sus audios, su video o su escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Bye.